¿Cómo andas, Pablo? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Todo bien, un placer tenerte acá. Un gusto, ¿cómo estás? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Justamente Eso todo el sí. día estando atento al tema que vamos a tocar de las elecciones ahí en Estados Unidos. Sí, ciertamente que es el tema del día en todo el mundo, pero bueno, vamos a tener que esperar, vamos a ver qué pasa, ¿no? Así es. Justamente vos estás mucho más metido en la materia. Te pregunto a vos, porque hemos escuchado que justamente Trump ha dicho que hoy a la noche, que supuestamente van a estar los resultados de los comicios de los que votaron presencialmente. Hay algunas fuentes que dicen que va a judicializar, por así decirlo, las elecciones, y otra que dice que va a declararse triunfador hoy a la noche. ¿Vos qué opinás o qué crees que puede pasar? Pueden pasar varios escenarios. Ahora voy a explicar un poquito para que se entienda bien cómo funciona el sistema de los Estados Unidos, porque en definitiva quien elige el presidente son los del comité electoral, ¿sí? Y eso significa que en los Estados Unidos hay 51 elecciones que están teniendo lugar hoy en día. Una por cada estado, los 50 estados de los Estados Unidos, y luego la elección del Distrito de Columbia, donde está la ciudad de Washington, D.C. Ahora bien, ¿qué pasa? En los Estados Unidos tenés 2 senadores por estado, ya tenés 50, y luego tenés una cantidad de representantes en la Cámara de Representantes que vendría a ser el equivalente a diputados en la Argentina, que eso varía de acuerdo a la población. Entonces, por ejemplo, en California, tener la población más grande de los Estados Unidos tiene 33 representantes en el Senado, y así, en mayor y menor medida, Alaska tiene solamente uno, y por eso entonces tenés un total de más de 500 electores que en definitiva son los que eligen al presidente en diciembre. Ahora bien, Sí. ¿cómo elegís a los electores? Los electores se eligen, en Estados Unidos hay un sistema federal y por lo tanto depende de cada estado cómo se elijan esos electores. Hoy en día, la mayoría los elige por el voto popular. Pero, por ejemplo, voy a poner un escenario. Por toda la cuestión del coronavirus, los estados podrían haber decidido que los electores se deciden en el Senado del estado, de cada estado. Entonces, por ejemplo, Carolina del Norte podría haber dicho, en vez de haber elecciones populares, podemos hacer elecciones donde se decide aquí en el Senado. Eso fue así hasta no hace tanto tiempo. En Carolina del Sur, por ejemplo, hasta el año Sí. 1880, creo que fue, quien elegían los representantes fueron los mismos senadores del estado. Entonces, como es un sistema federal, cada estado puede hacer lo que se le da la gana. Por eso, en marzo había una especulación de que Trump, hay una especulación que resultó falsa, que los estados republicanos iban ellos a cambiar el sistema de votación, lo cual es totalmente legal. Y si lo hacían así, hay en la actualidad 30 estados en los Estados Unidos que tienen mayoría republicana dentro del Senado estatal. Y si lo hacían así, Trump ganaba con 305 electores. Por ejemplo, si hubieran decidido hacerlo así. Eso es totalmente legal hacerlo así. Eso se podría haber sido sin haber ido a elecciones ni nada. Ahora bien, ¿qué pasa? Hay estados que están controlados por demócratas que han hecho una movida con la excusa del coronavirus para que la gente vote por correo y que vote por correo sin ni siquiera registrarse para votar. Esto no es como en Argentina. En Argentina, por ejemplo, llega el día de las elecciones, es obligatorio, todo el mundo tiene que ir a votar, están todos empadronados, pones tu documento en el sitio web y te aparece en qué escuela tenés Sí. que ir a votar. En los Estados Unidos no podés ir a votar porque sí, no podés decir, oh, yo nací en Estados Unidos, vas y votás. Porque ese derecho no existe. Es un derecho que te lo tiene que otorgar el mismo Estado y para que el Estado te otorgue el derecho a votar, tenés que registrarte. Las registraciones, por ejemplo, para votar, uno se puede registrar en julio, en agosto, en septiembre. Depende del estado, hay lugares que terminó hace 2 semanas. Si no te registraste, por más que te aparezcas y le llorás y le mostré tu certificado de nacimiento, tu pasaporte de Sí. Estados Unidos, no podés votar. Entonces, ¿qué pasa? Hay estados que han alargado la posibilidad de votar y el estado de Maryland, por ejemplo, dice que con tal de que pongas tu voto en el correo antes de las 6 de la tarde, en la que esté la estampilla marcada, antes de las 6 de la tarde del día de hoy, tu voto cuenta siempre y tanto llegue a más tardar el 11 de noviembre. Entonces, ¿cuál es la táctica de los demócratas? Los demócratas van a decir, miren, en Maryland, por ejemplo, suponete que gane Trump, no creo que gane Trump en Sí. Maryland, pero pues, suponete que gane Trump, ellos van a decir, no, pero pará, hay que esperar hasta el 11 de noviembre para declarar ganador en Maryland. ¿Por qué? Porque Sí, todavía sí. no han llegado todos los votos. Ahora, ¿cuál es la táctica que va a usar el equipo de Trump? Como hay que registrarse para votar, sí o sí, entonces en el sistema, una vez que vayas contando los votos, van a saber cuántos votos todavía faltan que están en el correo. Y si esos votos, ponele, son 5.000 que faltan en Florida, pero Trump va ganando por 20.000 votos, es imposible, por más que Sí. todos esos votos vayan para Biden,
ganar Biden, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar esta noche? Yo creo que Trump se va a declarar ganador si gana en la mayoría de los estados, que mientras consigan los 270 electores ya es imposible que Biden lo pase. Pero, Sí. pero hay que esperar a ver qué pasa, ¿viste? Puede pasar que tanta gente vaya a votar hoy por el miedo a que gane el mismo Biden, por el miedo al socialismo. De hecho, es un miedo real a que Estados Unidos caiga en un sistema socialista. Si querés podemos hablar un poquito de qué tipo de socialismo estamos hablando. Del socialismo que propone Biden, que propone el Partido Demócrata. Pero ciertamente que hay un miedo real. Y como vos sabés, todas las encuestadoras les están dando a Biden, por ejemplo, el 25% adelante. Algunas encuestadoras le dan a Trump solamente 125 electores, lo cual es una locura, es imposible. Exacto. Imposible que saque tampoco. Justo leí un tweet tuyo en el cual ponías eso justamente. Si le dan a Trump 100 y pico de electores nomás, lo único que generan en vez de lograr que Biden pueda ganar es que los votantes de Trump, la masa silenciosa como lo llamamos casi siempre, vaya y te vota a Trump por el miedo al socialismo de Biden, justamente. Claro, incluso gente que ni siquiera se identifique tal vez tanto con Trump, ni siquiera sea miembro del Partido Republicano, que sean votantes independientes, van a ir a votar por Trump ante el miedo de que realmente venga Biden. ¿Cuáles son los problemas de Biden? Aparte, que se lo podemos hablar en un momento, de la agenda socialista que tiene, el hombre no sabe hablar, el hombre posiblemente tenga algún tipo de demencia, el hombre no te termina una oración. A veces no sabes si es por demencia o está borracho o qué le pasa, pero no tiene coherencia. El otro día estaba hablando de Bush, porque le voy a ganar las elecciones a George Bush. Y la mujer lo cogió y le dijo a Trump, ¿viste? O sea, a ese punto estábamos pobres. No, o sea, uno tampoco es que se quiera burlar de una persona anciana que tenga demencia, pero ciertamente que no es una persona que esté psicológicamente apta para un trabajo tan importante como es ser presidente de una nación. Y por eso fíjate que Nancy Pelosi quiere hacer una enmienda a la Constitución, la 15ª, en la cual se pueda declarar al presidente de los Estados Unidos como no apto para el gobierno y que se lo pueda sacar, que el Senado después de una votación lo pueda sacar. Y muchos decían, Pelosi quiere sacar a Trump apenas sea reelecto, pero no solamente se refería a eso, creo yo. Yo creo que se referían a sacar a Biden, incluso que si Biden gane, de tal manera que quede Kamala Harris como la presidente de los Estados Unidos. Sí, justamente en una fórmula encima que justamente de Calama, que hay tweets, información de sobra de ella criticando justamente a Biden por machista, pedo, y un montón de cuestiones más, ¿no? Oh, totalmente, ciertamente. Pero por otro lado también está el hecho de que, a ver, ¿quién la puso a Kamala como vicepresidente? La pusieron los donantes con mayor dinero, que aquellos quienes aportaron más a la campaña, principalmente fue Planned Parenthood. Planned Parenthood, si vos te fijás, distintas leyes en el año 2015, Kamala Harris puso una ley muy interesante en California. A los centros pro vida, a los centros de mujeres con embarazos y condiciones vulnerables, que vayan a estos centros pro vida para que les ayuden, para que les den pañales, comida, lo que necesitan. Kamala Harris pasó una ley en el 2015 por la cual les obligaba a todos estos centros de embarazo poner un anuncio acerca del aborto y un anuncio acerca de la clínica más cercana donde se hacían abortos. Y obviamente que todos estos grupos pro vida fueron a la Corte Suprema del Estado de California porque dijeron esto, mirá, cuando vos vas a un grupo de alcohólicos anónimos, vos no le obligás al grupo de alcohólicos anónimos que ponga un cartel acerca de la taberna o del bar más cercano donde puedan comprar alcohol. No, es una locura hacer eso. Entonces, ¿por qué si una mujer va a pedir ayuda por su embarazo, tiene que tener acceso a información al aborto, si son centros que se dedican a ayudar a mujeres embarazadas? Entonces, el caso llegó hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema sentenció en contra de esa ley de Kamala Harris. Es decir, Kamala Harris históricamente ha sido un agente de Planned Parenthood. Y eso de agente no es una cuestión de conspiración ni nada. Si vos te fijás, todas las cuestiones relacionadas al aborto que han llegado a la Corte Suprema de los Estados Unidos, ¿quién ha sido la abogada que ha ido a hablar, a presentar lo que se llama el amicus en representación de Planned Parenthood? Ha sido siempre Kamala Harris. Siempre ha sido Kamala Harris la que ha ido en nombre de Planned Parenthood a hablar ante la Corte Suprema. Incluso hace una semana, cuando fue la sesión por la nominación de Amy Coney Barrett para la Corte Suprema de los Estados Unidos, Planned Parenthood, ellos al ser una ONG y demás, pueden pedir dentro del Congreso tener una sesión para poner su parecer. Y se los otorgaron porque manejan tanto dinero y tienen tantos contactos políticos que Planned Parenthood
tuvo la oportunidad de ir y estar presente. Bueno, ¿quién fue representando a Planned Parenthood? Fue Kamala Harris. Kamala Harris fue la que habló. Entonces, Kamala Harris, cuando habló en otros días, no habló por ser una juez del estado de California, no habló por ser la candidata a vicepresidente de los Estados Unidos, habló en nombre de Planned Parenthood. O sea, es una agente de Planned Parenthood esta mujer. Siempre lo ha sido así, ¿no? Entonces se dice que fue Planned Parenthood la que dijo en ese momento la candidata a vicepresidente tiene que ser Kamala, lo cual no tiene sentido. Porque si vos te fijas en las primarias de los Estados Unidos, la gran pelea fue entre Biden y Sanders. Sanders, que representa ya una izquierda ya comunista, marxista total, ¿no? Ya no hay duda con Sanders. La otra que estaba contendiente en tercer lugar era Elizabeth Warren, otra senadora totalmente marxista. Y Kamala Harris sacó solamente el 1,5% de los miembros del Partido Demócrata en las elecciones primarias. O sea, no representa absolutamente nadie en los Estados Unidos. Entonces mucha gente cuando la pusieron a Kamala en los mismos Estados Unidos decían, pero ¿y de dónde la sacaron a Kamala Harris? Además, muchos demócratas se asustaron con Kamala Harris porque Kamala Harris ha sido como jueza una persona muy dura, especialmente con la comunidad afroamericana. Ha sido una mujer muy dura. De hecho, ella tiene el sobrenombre de la encarceladora. Si te tocaba Kamala Harris, sonaste. Porque ella es conocido en los Estados Unidos, que ella trepó a la posición que tiene dentro del sistema judicial del Estado de California de dos maneras. En primer lugar, acostándose con el alcalde de San Francisco, eso es público en los Estados Unidos, un hombre casado y demás. Ella era la amante del alcalde de San Francisco y así como dentro del Estado de California, en la ciudad de San Francisco, ella trepó a la posición que tuvo. Así que todas las feministas y demás, imagínate qué pensarán de esta mujer que se acuesta con un macho patriarcal para llegar al puesto que tiene. Y segundo, eso es un hecho, ¿no? Esto no es nada de difamación ni calumnia. Eso es público en los Estados Unidos, público conocimiento. El mismo alcalde de San Francisco lo ha reconocido, lo ha dicho públicamente, que sí, que ella tuvo sus amoríos con Kamala Harris. Y en segundo lugar, Kamala Harris llegó a la posición que tuvo por el porcentaje de condenas. Tenía un porcentaje de condenas casi perfecto, lo cual te demuestra que hay algo raro. O sea, era una mujer que cerraba los casos rápidamente. ¿Viste cómo pasa en las películas? Mataron a alguien y sale la policía a buscar un perejil. ¿Y quién era la que condenaba ese perejil? Kamala Harris. De hecho, por eso también dentro de la misma comunidad afroamericana hay un resentimiento contra Kamala, porque Kamala es una mujer que no los representa. Además, no es afroamericana. O sea, para ser afroamericano en los Estados Unidos hay ciertas condiciones. Tenés que ser descendiente de los negros que llegaron como esclavos a los Estados Unidos. No puedes ser un jamaiquino que te va a Estados Unidos y de repente te haces un dominicano y se van y se hacen los afroamericanos. No, eso no te la cree nadie. Y eso es el caso de Kamala. Kamala es hija de un jamaiquino con el cual nunca vivió porque los padres se separaron cuando ella era bebé y su madre es de la India. Ella se crió, de hecho, con gente de la India. Ella es más cercana a la comunidad india en los Estados Unidos que a la comunidad de... O sea, no tiene absolutamente ningún contacto con la comunidad afroamericana, seamos sinceros también con eso. Como el caso de Obama también, fíjate, Obama es negro, pero su madre es blanca y él no se crió con su papá, se crió con su mamá. Y Obama, el papá de Obama, tampoco era afroamericano, el papá de Obama era originario de Kenia. Entonces tampoco es que pueda hacer un alarde de ser descendiente de esclavos y demás como se presentó de manera, yo creo, deshonesta durante todo su mandato, el presidente Obama. Sí, justamente volviendo un poco a lo que puede suceder hoy, ya sea victoria de Trump o victoria de Biden, supongamos una hipotética victoria de Trump, teniendo en cuenta todos los acontecimientos que hubo este año en Estados Unidos con la cuestión de todos los progres, todos los demócratas, los antifa y demás, justamente prendiendo fuego ciudades, destrozando la propiedad pública y privada. ¿Vos considerás que puede haber hechos de vuelta parecidos a estos en una hipotética victoria de Trump o no? Mira, en primer lugar, ya están preparando las ciudades más grandes de los Estados Unidos para ataques. De hecho, es así. Lo cual significa entonces que, de hecho, el pueblo norteamericano cree que va a ganar Trump. Sí. Tengo amigos, por ejemplo, en Maryland que me escribieron esta mañana que ellos están cubriendo todas las ventanas de los negocios tapiando absolutamente todo. El National Guard, que vendría a ser el equivalente a la Gendarmería Nacional en la Argentina, está desplegada por las principales ciudades, con tanques, con todo, desde anoche que se están desplegando. Sí. Pero por otro lado hay que tener en cuenta lo siguiente. Estados Unidos todavía en gran medida respeta el federalismo.
Y el National Guard depende del gobernador de cada estado. Si vos te fijás, los desmanes que ocurrieron en el mes de junio, en el mes de julio, agosto, ocurrieron todos en estados demócratas. ¿Por qué es eso? Porque obviamente tenían el visto bueno del gobernador, tenían el visto bueno de los alcaldes demócratas. Fueron ellos mismos los que no permitieron que la policía salga a frenar. Les dieron libraron la zona, como se dice en Argentina, ¿cierto? Y eso obviamente que fue con una motivación política, porque obviamente querían dar una imagen mala de Trump. ¿Funcionó eso? Yo creo que no funcionó, porque solamente logró que todos los destacamentos policiales de los Estados Unidos, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, todos los destacamentos policiales han dado su apoyo a Trump, al candidato republicano. Eso nunca había pasado antes. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la gente quiere ley y orden, y eso ha hecho que mucha gente, incluso demócratas, vayan a votar por Trump por lo que ocurrió y vieron que ocurrió en los estados demócratas. Ahora, ¿van a querer salir todos los de Black Lives Matter y los antifa? Sí, ciertamente que sí. Ahora, ¿los gobernadores demócratas van a dejar que hagan el mismo daño que hicieron antes? Eso no sé si lo querrán hacer, porque los demócratas van a jugar hasta último momento a tratar de judicializar las elecciones, a tratar de alargar la victoria o la declaración de presidente lo más que puedan. Van a tratar de alargarla hasta el 12 de noviembre, que se terminen de contar todos los votos. Entonces a ellos no les va a convenir y vamos a ver qué pasa. Ahora, por otro lado, Trump, si gana, no tiene nada que perder ahora. Entonces que no se hagan los locos toda esta gente, porque realmente que cuando te cae la fuerza de un estado como el estado de Estados Unidos, te revienta. Hoy en día no hay país que le pueda hacer frente a los Estados Unidos, y por lo tanto en los Estados Unidos mismo no hay grupo que le pueda hacer frente y hacerse los rebeldes y los locos y demás, como históricamente ha pasado en el pasado y los han reventado, ¿no? Entonces yo creo que estos grupos se van a tener que tranquilizar porque al principio, en junio, julio, fue una cuestión política, tampoco podía mostrarse tan duro y demás, pero si esta gente realmente viene a destruir, viene a quemar ciudades, yo creo que está el peligro real de que lo corten por lo sano. Eso por un lado. Y por otro lado, la gente también se está armando. La gente se está armando mucho. Han subido muchísimo las compras de balas, de municiones, la compra de armas. Recordemos que en Estados Unidos, por una de las enmiendas, no hay absolutamente ningún límite a la posesión de armas y demás. Entonces, la gente tampoco se va a quedar con los brazos cruzados, ¿no? Esto no es como Argentina, que te roban y solamente te queda mirarlo y prácticamente colaborar, y si no colaboras con el ladrón, te mandan a la cárcel, ¿no? Eso de Estados Unidos no es así. Entonces veremos qué pasa. Ojalá que esto no se desate en algo que lleve más a una cuestión de una tipo guerra civil, ¿no? Los Estados Unidos. Aunque yo creo que los Estados Unidos está teniendo lugar una guerra civil fría, por así decir, en lo ideológico. Eso sí existe, y esto existe desde hace muchos años, y cada vez se está profundizando más. Yo creo que hay una guerra civil que existe desde los 80, pero nunca se había profundizado al nivel que estamos viviendo hoy en día por cuestiones ideológicas. Justamente sobre lo último que dije, sobre lo último en la parte de la segunda enmienda de las armas, por eso pudimos ver también muchísimas las imágenes épicas de los patriotas, yo así los defino, sin importar si eran liberales, de derecha o republicanos, defendiendo las iglesias y la propiedad privada con las armas y las banderas norteamericanas. Llevándolo un poco más a la cuestión internacional, si te parece, Pablo, en todo el contexto que vos también manejas muy bien de todo este mundo post-pandemia, entre muchísimas comillas, post-virus China, ¿qué puede pasar tanto si gana Trump como si gana Biden en esta especie de guerra fría desde mi punto de vista que hay entre Occidente, la libertad y el comunismo chino internacional? Bueno, yo creo que si bien sigue existiendo la categoría, y es totalmente válida, ¿no? de comunismo internacional y demás, hoy estamos enfrentados en realidad al globalismo internacional. Y el globalismo internacional, que se manifiesta a sí mismo como progresismo, se manifiesta a sí mismo también como comunismo, como de izquierda, pero yo creo que el término globalismo progresista es mucho más acertado para poder englobar esta realidad que estamos viviendo hoy. Trump ha despertado el sentimiento patriótico en los Estados Unidos. Ha sido tal vez, después de muchos años, el primer presidente que no ha servido a los intereses globalistas a nivel mundial. Recordemos que todos los presidentes recientes de los Estados Unidos, de una manera u otra, de una manera más acentuada o no tanto, han de hecho
servido a los intereses globalistas, a las Naciones Unidas, a las grandes potencias, por así decir, financieras del mundo. Y Trump lo que ha hecho es muy interesante porque no solamente que ha reivindicado la soberanía de los Estados Unidos frente a esta embestida globalista, sino que también Trump ha reconocido la soberanía de los otros países. De ahí el hecho de que prohibió, por ejemplo, que Planned Parenthood, por la ley de México, de la Ciudad de México, prohibió la injerencia de Planned Parenthood en las políticas de control de la natalidad en el resto de los países. Es por eso que Trump, por ejemplo, sacó las tropas, en su mayoría, de Irak y de Afganistán. Es por eso que Trump no continuó ninguna de las guerras. Es por eso que Trump, por ejemplo, no atacó a Siria. Es por eso que Trump ha respetado la soberanía de los países, y no solamente eso, sino que ha ayudado tanto también a reconstruir la paz en Oriente Medio. ¿Quién hubiera dicho, por ejemplo, que Israel haya hecho la paz histórica, una paz con enemigos históricos? Y yo creo que toda esa movida de acercar a Israel a Bahrein, acercar a Israel a los Emiratos, acercar a Israel a Sudán, tiene como último propósito el acercar a Israel a Palestina. Y especialmente por medio de esa propuesta que no es una propuesta de Trump original, es una propuesta que viene de hace muchos años, de hacer de Jerusalén la capital conjunta de Israel, del Estado de Israel y también de Palestina, pero tratando de buscar una solución a la cuestión palestina también, ¿no es cierto? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, ¿qué irá a pasar si gana Biden, perdón? Yo creo que si gana Biden van a usar el poder de Estados Unidos como Estado, el poder financiero de los Estados Unidos para acentuar la agenda del aborto en el mundo, para acentuar la agenda LGBT, todo lo relacionado al programa 2030 de las Naciones Unidas. Obviamente que Estados Unidos va a volver a estar nuevamente al servicio de los intereses globalistas, como lo ha estado en el pasado, ¿no? Como se vio en la guerra contra Irak, como se vio en todo lo que tuvo que ver Estados Unidos junto con la CIA en todas las primaveras árabes, todas las revoluciones, como se vio durante todo el gobierno de Obama, especialmente con Hillary Clinton como secretaria de Estado. Entonces, yo creo que lo que está en juego en estas elecciones es una lucha ideológica, una batalla cultural entre aquellos que defienden la civilización occidental, que defienden el valor de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de la familia, de la vida, de la propiedad privada, por un lado, y por otro lado toda la agenda globalista de la nueva izquierda, que es una agenda socialista identitaria, donde la destrucción de monumentos de la historia es algo central, destruir la historia para volver a construir un nuevo pasado, construir nuevas identidades, toda la agenda LGBT, toda la agenda de Black Lives Matter, toda la agenda del aborto, de la educación sexual que se está imponiendo, por ejemplo, en Argentina, en distintos países. Eso va a ser la clave, ¿no? Por eso también es tan central para nuestros países que gane una persona como Trump, y cómo sería tan perjudicial que gane una persona como Biden. Sí, y también en lo de la Agenda del 2030 y demás proyectos que se han llevado a nivel internacional, más del lado nuestro, más pro vida, siempre los dos bastiones han sido Bolsonaro, el Grupo de África, y Donald Trump, que claramente el que más poder tenía y el que más lograba presionar a Estados Unidos. Y a nivel latinoamericano, hispanoamericano, pudimos ver hace un par de semanas una entrevista que le hace un periodista cubano que se logró exiliar del régimen, en el cual le pregunta justamente a Trump, en este caso, qué es lo que va a hacer con con Cuba, Nicaragua y con Venezuela en el caso de que gane el 3 de noviembre, y él dio una respuesta muy breve, pero yo creo que muy concisa, de voy a terminar con las 3 dictaduras de Latinoamérica, que refiriéndose a Ortega, a Cuba y a Maduro. ¿Qué puede pasar con esto? ¿Vos ves posible una caída de Cuba, por ejemplo, en todo este contexto en el que hay, o de Venezuela, con todo lo que está metido Rusia, China y demás? Yo creo que sí, pero Trump lo va a hacer no al estilo clásico de Estados Unidos de ir a invadir un país o hacer una guerra y demás, sino que lo va a hacer de manera diplomática. Yo creo que a Maduro lo va a poner en una encrucijada en la cual le van a exigir que él mismo dimita. Sí. Lo mismo puede pasar en Nicaragua y lo mismo puede llegar a ocurrir en Cuba. Porque por otro lado, recordemos, los medios nos han querido disfrazar o nos han querido mostrar desde el comienzo a Trump como, por un lado, o a los Estados Unidos como en contra de Rusia, como el enemigo de Putin, pero por otro lado como a un Putin y lo cual es sabido que es mentira, ¿no? Como una persona que manipuló las elecciones de los Estados Unidos de tal manera que gane Trump. En muchas ocasiones Trump ha dicho: yo no soy enemigo de Putin y no vengo a luchar tampoco contra Rusia.
Hoy por hoy Rusia también está viviendo una situación muy parecida a lo de los Estados Unidos, en la cual hay un resurgir del patriotismo contra el globalismo, hay un resurgir de los valores nacionales, tradicionales, en el caso de Rusia, muy relacionado también a la Iglesia Ortodoxa. Fíjate que, Sí. que en un acto público Putin se hizo bautizar públicamente como adhiriendo a esa tradición histórica y tiene varios discursos Putin en los que ha dicho que si Rusia se quiere salvar de la embestida globalista tiene que volver a su fe, cual es muy interesante, ¿no? Yo creo que Trump lo que está buscando hoy en día, él se da cuenta que el peligro real hoy en día es la del globalismo internacional, el globalismo progresista que se manifiesta con el Foro Económico Mundial, se manifiesta en las Naciones Unidas, en la agenda de las Naciones Unidas, se manifiesta en la agenda de muchísimas fundaciones que por el capital financiero que manejan tienen mucho más poder que la mayoría de los países del mundo, como es el caso de la Open Society de Soros, el caso de la Fundación Bill y Melinda Gates y demás, que tienen una agenda progresista clara y concreta que es favorable también a la China. Recordemos que Microsoft, por una intervención de Bill Gates, ha estado formando a todos los ingenieros y analistas informáticos de la China en los últimos años. Y entonces yo creo que Trump va a buscar un acercamiento más profundo, incluso con la misma Rusia, y a través de Rusia convencer tanto a Venezuela como a Cuba, como a Nicaragua, de que se debe llegar a una solución a sus problemas y que en definitiva a esta gente convencerlo de que lo mejor que pueden hacer incluso para ellos mismos es dejar de lado el poder, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Pero va a ser un estilo totalmente distinto a lo que hizo los Estados Unidos contra Bush, por ejemplo, contra Saddam Hussein, que eso fue ya más una embestida globalista, fundada en mentiras y por intereses económicos y demás, ¿no? Sí. Justamente en toda esta embestida contra el progresismo que fue llevando a cabo Trump durante 4 años, podemos ver que va a seguir luchando contra él, siendo de los presidentes pro vida más importantes que hay en el mundo, justamente con la misma hija, Ivanka Trump, que ha dicho que ella es pro vida, y el vicepresidente Pence también. ¿Podemos esperar que el aborto siga retrocediendo en Estados Unidos y que termine ganando cada vez más terreno todo el sector pro vida, en todo esto que vos hablabas al principio, tanto de la financiación que recibió Kalama Harris como de la presión que ha hecho la Planned Parenthood para que sea ella la candidata y demás? Sí, mira, hay una cuestión en los Estados Unidos que es muy interesante, que es el sistema judicial, que es muy distinto ellos tienen un sistema legal totalmente distinto al resto de Latinoamérica. En los Estados Unidos está el sistema, y aquí en Canadá también, todo lo que es el derecho consuetudinario. Derecho consuetudinario significa que cuando un juez da una sentencia, no la da con referencia solamente a ese caso particular, como pasa en la Argentina, sino que eso se convierte en ley para todo el país. Por eso, en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, un juez tiene que tener tanta prudencia al momento de dar una sentencia, porque eso no solamente puede crear un precedente al momento de interpretar, sino que se convierte en ley. Ahora, ¿qué pasa? En los Estados Unidos hay varios estados que han puesto muchas restricciones al aborto. Recordemos la ley del latido del corazón. Si se puede percibir el latido del corazón del bebé, ya no se lo puede abortar. Uno de los ejemplos más claros que a partir de la quinta semana con nueva tecnología hace que un aborto ya sea ilegal, entre otras restricciones que se han impuesto. Entonces, otra ley que pusieron en los Estados Unidos, que la mujer sí o sí tiene que tener una ecografía antes de realizarse un aborto, y eso hacía que más de la mitad de las mujeres abandonasen el intento de abortar. Incluso dentro de la misma clínica de Planned Parenthood les hacen la ecografía, cuando ven el bebé ya no quieren saber más nada, porque le habían dicho que era una bolsa de células y resulta que hay un bebé ahí que tiene brazo, que tiene cabeza, que tiene absolutamente todo. Entonces, todo el lobby abortista en los Estados Unidos ha tenido mucho cuidado de enviar esos casos a la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque ellos tenían miedo de que si la Corte Suprema sentenciaba en contra de Planned Parenthood, se acababa el aborto en los Estados Unidos. Pero debido a la conformación de la Corte, se la jugaron el año pasado y han enviado varios casos de varios estados que han terminado en la Corte Suprema. ¿Y qué ocurre? Justo cuando venía la fecha para juzgar, se viene a morir Ginsburg, la jueza progresista, feminista radical de los Estados Unidos. Se muere Ginsburg y quedaron pagando ahora todos los progres aborteros. Porque ahora Trump tenía la oportunidad de elegir un nuevo juez de la Corte Suprema que iba a dejar totalmente desventajados a los progresistas dentro de la Corte. Ahora la puso a Amy Barrett, y entonces cuando estos casos lleguen a la Corte Suprema pueden pasar dos cosas. Una, que declaren improcedente e inconstitucional y que haya una abolición del aborto, eso en primer lugar. O la segunda opción es que los jueces de la Corte Suprema digan
que sean los estados los que tienen que decidir qué pasa y qué no pasa. Y ahí se va a armar la guerra en los estados. Y en cada estado se va a armar una batalla distinta, el tema de la cuestión del aborto y la cuestión pro vida. Las dos cosas podrían pasar. Cualquiera de las dos soluciones, una pero las buenas dentro de todo, haría que al menos si se llega a volver a los estados aborto, sería bueno que lo prohíban en todos, pero vamos a ver qué irá a pasar. Me parece que Instagram nos está censurando, no sé si fui yo nomás, problema de internet mío. ¿Me escuchás ahí? Ahí estamos. Ahí está. Por lo menos logré entender toda esta explicación que hiciste. La censura está full, parece. Y estamos hablando de un tema bastante complicado. ¿Me escuchás bien ahí? La imagen está clavada y se te escucha el audio, pero ahí está mejor, creo. Vamos a esperar un segundito que se vuelva a unir Pablo, porque estamos acá con problemas de internet o de censura, ya veremos cuál de las dos, como ya pueden saber, en diversos lugares, tanto... Ahí está Pablo, justo. Ahora sí. Ahí volvió. ¿Me escuchás bien o no? Ahí está, ahora sí. Justamente, justo le decía a la gente que nosotros hoy tuvimos problemas que en YouTube intentamos subir un video que decían la palabra Trump y automáticamente fue censurado por todos lados, así que andan heavy los muchachos en Instagram y Twitter bajando todo lo que tiene que ver con las elecciones en Estados Unidos. Yo creo que sí, ciertamente. Justamente en todo las elecciones estadounidenses y todo este año se ha visto por el tema del coronavirus, o ha sido de los principales que ha salido el cruce contra la OMS, la ONU y las demás justamente entidades, organizaciones de este estilo. Y ya con un diario del lunes, casi del martes podríamos decir, ¿vos creés que justamente todo el accionar de decirle virus chino y todo este ataque que ha tenido contra la OMS y todo, y seguir luchando contra toda esta farsa del coronavirus y demás, le ha beneficiado y le ha perjudicado? Pareciera que Trump fue el demonio que por culpa de ese... Bueno, F. ¿Me ves a mí bien o no? Hola, ¿me ves bien? Ahora sí, ahí está, ahí se escucha. Sí. No sé Sí, si me se alcanza a cortó un escuchar o no. momento. Sí, te alcancé a escuchar. Mira, en primer lugar hay que tener en cuenta que por más decisiones que pueda tomar un presidente, cuando hay una situación natural, como puede ser una enfermedad y demás, es imposible pararla. Entonces, no podemos culpar a un presidente si se murieron tantas personas o si a mí me dio resfrío o si me gripé o lo que sea, ¿no? Eso por un lado, hay que tener en cuenta también la responsabilidad de cada uno. Ahora bien, pero por otro lado, está el hecho de que muchas de las medidas que se han tomado con respecto al coronavirus no tienen ningún fundamento científico. Fíjate el caso de Argentina, cuarentena, restricciones de las libertades, no hay movimiento, no hay clases, y sin embargo los casos no frenan. Entonces, ¿qué te dice eso? Que toda la cuarentena y todas las políticas que promovió las Naciones Unidas, la Organización Mundial para la Salud, Fauci, Bill Gates, no sirvieron de nada, tenían un contexto claramente político, una intención política. En los Estados Unidos se tomaron
las medidas básicas que se tendrían que haber tomado en cualquier país en el cual hay algún peligro de salud. Estados Unidos fue el primer país que canceló los vuelos con la China, por ejemplo. Eso nadie te lo dice. O sea, Sí. si se trata de tomar medidas, yo creo que Trump tomó medidas que fueron más efectivas que las que se tomaron en otros países. Tenés que tener en cuenta una cosa igual, porque muchos dicen, oh, por culpa de Trump se murieron 200.000 personas. Mirá, en Estados Unidos tenés el grupo de estudiantes universitarios chinos más grande del mundo. Y recordá que todos estos estudiantes chinos, muchos de los cuales salieron de Wuhan, vinieron después de las vacaciones de Navidad a estudiar nuevamente y fueron ellos los que portaron el virus a los Estados Unidos. Estados Unidos tiene cientos de miles de estudiantes extranjeros que cualquiera sea el origen del virus del país, no importa si hubiera sido China, si hubiera sido otro país. Ciertamente que Estados Unidos tiene un nivel de tráfico de personas altísimo, altísimo. Aparte de tener una población gigantesca, una población de 350 millones de habitantes. Entonces es obvio que con cualquier enfermedad, con gripe, con pulmonía, con la enfermedad que sea, va a tener grandes números de contagiados y cada año va a tener muchos muertos. Si te fijas la cantidad de muertos que hay en los Estados Unidos por pulmonía, por gripes cada año, no varían con respecto al coronavirus. Es más, si vos te fijas en las estadísticas de todos los países, este año hay más muertos que el año pasado. Sí. Justamente ya, sí. Perdón, no sé si dijiste algo, pero al final se me cortó mi toquecito. No, está bien. Sí, justamente, ¿y vos qué análisis o qué esperás? Porque ha sido uno de los principales hoy también en Twitter con la cuestión esta de que en Argentina compró 25 millones de dosis de la vacuna, la rusa justamente. ¿Vos qué esperás o qué crees que puede pasar con esta cuestión de la vacuna, ya sea la norteamericana, de Oxford, de donde sea, en todo este contexto en el que estamos? ¿Y qué influencia puede haber de Trump, si es que vos ves alguno, de Biden en general? Mira, yo creo que con el tema de la vacunación hay que tener en cuenta lo que dicen los profesionales en inmunología. Todos los profesionales serios realmente que han hablado con respecto a la vacuna de una manera científica y demás, dicen que hay un peligro serio por el hecho de ser experimentales. Fíjate que la ANMAT, por un decreto que salió esta mañana, se le dan 30 días para asegurarse acerca de la seguridad de la vacuna. 30 días se le da. Cuando cualquier otra vacuna tarda entre 2 y 5 años en asegurarse la seguridad de una vacuna. Entonces, aquí hay una locura realmente. Y uno de los problemas que los expertos en inmunología marcan con respecto al nuevo método que se está usando en la vacuna rusa, la china, Johnson, AstraZeneca, la de Oxford, es que ellos están usando una introducción del ácido ribonucleico en el ADN del ser humano. Ese es el método que se ha empleado por primera vez en la historia. ¿Sí? Las vacunas con ARN nunca jamás han sido usadas en la población humana para enfermedades de transmisión de persona en persona. Es algo totalmente nuevo, es algo que no ha sido estudiado en profundidad, no ha sido evaluado a mediano y largo plazo, no ha sido experimentado tampoco. Y entonces, estamos realmente ante un peligro real. Esto lo dicen los expertos en inmunología, no lo digo yo. Estamos ante un peligro real de efectos secundarios por una vacuna que no sabemos qué es lo que va a pasar, porque estamos jugando con genética aquí. Y jugar con genética es algo peligroso, es algo peligroso realmente. Todas las terapias de reemplazo de genes, por ejemplo, tienen todas un peligro muy serio en la administración. Aquí en Toronto, por ejemplo, hay un hospital que se dedica a la terapia genética y se les han muerto muchos de sus pacientes porque es muy riesgoso realmente el introducir genes, el introducir especialmente vacunas con ARNs que mutan rápidamente, y esas mutaciones pueden generar un efecto muy similar al que tiene, por ejemplo, una reacción de alergia en una persona. Cuando tu cuerpo reacciona contra un elemento, y eso te puede tranquilamente llevar a problemas de salud e incluso la muerte. Entonces, ¿qué están haciendo con la vacuna en la Argentina? Están experimentando con un gran número de la población del mundo. Esa es la realidad de la vacuna en la Argentina.
no es una vacuna que se haya experimentado, que se haya tratado y es segura, sino que simplemente le están poniendo la vacuna a los argentinos para ver qué pasa. A ver, si los argentinos viven, listo, es segura para inyectarla en Europa. Si los argentinos se mueren, entonces vamos a cancelar. Es una locura realmente. Sí. Justamente para ya no robarte más tiempo, que quedan 10 minutos, si Instagram lo permite, obviamente. Justamente vos sos argentino, estás viviendo en Canadá ya hace un tiempo, y hace poco salió la noticia de que había un montón de propuestas supuestamente laborales para argentinos en Canadá. Y justo ayer leí la noticia de que el primer ministro Trudeau, no me sale bien por la pronunciación en francés, perdón, justamente quiere limitar la libertad de expresión para no ofender a los musulmanes y demás minorías. Vos que justamente estás viviendo ahí y muchas veces un montón de gente, hasta del entorno mismo, venden a Canadá como el paraíso de la libertad. ¿Qué tan así es esto? ¿Cómo es vivir en Canadá vos que estás ahí en estos últimos 10 minutos que nos quedan, si te parece? Bueno, mira, te voy a mostrar un gráfico simple. Esto se ve, es un triángulo. ¿Sí? Esto es un triángulo. En cualquier población normal, vos en este triángulo tenés una población vieja, ¿sí? Que son los jubilados, que están aquí en la parte de arriba de la pirámide. Luego tenés una población mediana, que es la población que trabaja, que paga impuestos y demás, y después tenés la población de niños que siempre tiene que ir, para que una economía siga desarrollándose y creciéndose, tiene que ser más grande, y la pirámide tiene que ser así. Bueno, la situación en Canadá es la siguiente: culpa de las políticas de control de natalidad. En Canadá tenés una población de niños muy pequeña. Te voy a dar un dato interesante. En Canadá, mira, esto es el único país en el mundo. En Canadá, las mujeres mayores de 40 años conciben y dan a luz más hijos que todas las mujeres de menos de 40 años. Es el único país en el mundo, y cuando esto comenzó a ocurrir a partir del año 2018, el año 2018, que se invierte totalmente, es la primera vez en la historia de la humanidad que un grupo social, las mujeres mayores de 40 años son las que tienen más hijos. Entonces, aquí tenemos los niños, aquí tenemos al medio la población que trabaja, y aquí arriba, ¿qué ves? Aquí arriba vemos la población que está jubilada, la población que depende ¿de qué? Depende del trabajo y los impuestos de la gente. Ahora, vos me dirás, bueno, pero toda esta gente que se jubiló a partir del año 95, el año 2000, recordemos que aquí hay mucha longevidad en Canadá, tenés un común de gente de 90 años, de 95, de 100 años. Entonces, ¿qué pasa? Toda esta población, vos decís, bueno, pero si ellos pagaron impuestos, ellos pagaron la jubilación. En el año 2015, el gobierno de Trudeau vació las arcas de Canadá por todos los programas sociales. Justin Trudeau introdujo una serie de programas socialistas, de asistencialismo, de welfare, trayendo inmigrantes y pagándoles sueldos hasta de $50,000 anuales por no hacer nada, simplemente por venir a vivir a Canadá. Y que son, en su mayoría han sido musulmanes, el tipo de inmigración que ha traído Canadá a los Estados Unidos, que han hecho que el dinero de toda esta gente, de las jubilaciones, no existe más. Entonces, para poder pagarle la jubilación a toda esta gente, lo que Canadá tiene que hacer es traer inmigrantes. Entonces, están promocionando inmigrantes en Chile, en Argentina, en Perú, en Colombia, en México, para que se vengan a vivir a Canadá. Y cuando esta gente se viene a vivir a Canadá, se va a encontrar con una realidad que no es como se la pintan. Primero, porque el gobierno te va a robar la mitad de tu sueldo en impuestos. De entrada, ¿sí? ¿Para qué? Para mantener este sistema y que no explote, porque el tema de la seguridad social, especialmente de jubilaciones, se ha acabado. Es el gran problema de las pensiones, como pasa en Europa, como pasa en Argentina. O sea, los gobiernos corruptos se han gastado todo el dinero, se lo han robado, el dinero de los jubilados. Fíjate en Argentina todo el problema de la jubilación. Entonces, en Canadá, para tratar de mitigar eso, lo que han introducido es la eutanasia. El gobierno de Canadá, hoy en día, con la eutanasia, de hecho, eso salió en un reporte de hace 5 días. El gobierno de Canadá sacó un reporte diciendo que gracias a la eutanasia se ahorraron $100 millones el año pasado en sueldos de jubilados, ¿no? Entonces, eso es lo otro. El tema de la eutanasia. Entonces, a todos los que quieran venir, yo no digo a nadie que no se venga a vivir ni nada a Canadá, porque mucha gente está desesperada en Argentina, dice acá no hay oportunidades de nada, acá se está hundiendo todo, lo cual es una realidad. Pero sepan que no todo lo que brilla es oro, y en todos los países del mundo hoy en día hay serios problemas, ¿no? Serios problemas fiscales, serios problemas con respecto a todas las políticas económicas. Canadá hoy por hoy es un país socialista, en cuanto a la agenda progresista, es un país socialista porque aquí te roban, no te quitan el sueldo como en Cuba, que no te lo dan, pero te lo quitan cuando te pagan, ¿viste? Entonces, esa es la realidad, digamos, de estos países. No es fácil realmente, y mucha gente la pasa muy difícil en Canadá.
porque es un país muy caro, es un país de un alto costo de vida, todo sale muy caro, la comida sale carísima, vas al supermercado y te arrancan la cabeza en Canadá. Pero por otro lado dependiendo del trabajo que uno tenga, los sueldos tampoco es que sean tan grandes como para decir, bueno, puedo tener una casa, puedo tener un vehículo y nada, se hace muy difícil realmente la vida. Entonces hay que pensarla muy bien y hay que estar muy seguro de que vas a venir a trabajar y demás antes de dar ese paso. Sí, y justamente ya también para ir cerrando por el tiempo, si te parece, y también porque se está lagueando, no sé si es mi internet, el tuyo, Instagram o lo que sea, libertad como tal lo plantean en Canadá, porque la información que todos manejamos es que vos no querés que vos le llegás a decir otro pronombre a una persona y hasta podés más o menos ir preso. ¿Qué tan real es esto vos que lo estás viviendo ahí y que sos un personaje, vamos a llamarlo polémico o que molestas al progresismo internacional? Es una realidad eso. Aquí en Canadá, si a una persona, por ejemplo, se identifica con alguno de los 75 pronombres que han inventado, vos te confundís y le dijiste él, o si es una chica le dijiste ella, y se ofende porque el pronombre es uno de estos 75 pronombres que han inventado, te pueden denunciar a la Corte de Derechos Humanos y sonaste, te cortan la cabeza, te echan del trabajo, te pueden quitar, si dependés de alguna asociación médica, una asociación dental, de alguna de las asociaciones profesionales, te pueden quitar la pertenencia y no puedes practicar de por vida. Por ejemplo, hubo un caso hace 3 días en un colegio, aquí en Canadá hay una ciudad que se llama Hamilton, y como las clases, muchos niños están optando a tener las clases online. Aquí todas las escuelas están abiertas y demás, va todo el mundo a la escuela, pero podés tener la opción de ver la clase desde tu casa. Y un Sí. niño que se ha cambiado de género, entonces ahora es no sé qué género, de los 112 géneros, resulta que en la asistencia, cuando la maestra comenzó a tomar asistencia, dijo el nombre legal de este niño. Ahora le están haciendo, y la pobre mujer le llegó la lista y ella leyó, porque acá comenzaron hace poco Sí. las clases nuevamente, porque aquí las clases van desde el mes de septiembre al mes de junio, y resulta que la pobre mujer ahora ya están pidiendo sanciones, que la expulsen, están pidiendo que el sindicato de maestros vaya a un juicio, que son todos de izquierda, igual eso es lo gracioso, son todos progresistas, pro LGBT, pro aborto, pero entre ellos mismos se están reventando porque uno dijo el nombre legal, es el nombre legal. Vos decís, si tu nombre, imagínate que tu nombre sea macho patriarcal, tu nombre legal, pero de repente te autopercibís como un unicornio y yo te digo macho patriarcal y te ofendés porque yo te dije macho patriarcal. O sea, es una locura realmente. Entonces, Sí. es una realidad aquí en Canadá, es una realidad que los padres lo tienen que saber. Esto yo lo voy a decir a todos aquellos que quieran venirse a vivir a Canadá. Si ustedes tienen hijos, sepan esto, vengan a vivir a Canadá si quieren, pero ni locos los lleven a la escuela, al sistema de educación. Porque es un desastre realmente. Aquí les van a lavar la cabeza, les van a cambiar el sexo, les van a cambiar el nombre y sin decirle a los padres. Es una locura lo que está ocurriendo. Entonces, hoy en día, y esto me lo han dicho muchos amigos que son creyentes, católicos, me dicen, yo ni loco mando a mis hijos a la escuela aquí en Canadá. Y son canadienses los que me dicen eso. Ni loco los mando a la escuela. Ni loco, porque a los varones te lo deconstruyen. A las hijas te las hacen feministas, radicales. Que en el mejor de los casos te los hacen no binarios tus hijos. Te los deconstruyen, les traen transexuales a la escuela. Entonces es una locura realmente. Sí. Mirá que con el coronavirus, es interesante esto, con la excusa del coronavirus, un montón de gente no está enviando a los hijos a la escuela, pero no los envían por miedo al coronavirus. No los envían porque ya están hartos de tanto desconstruccionismo, de tanto progresismo feminista. Es una basura. Yo tengo hijos de amigos que están estudiando, por ejemplo, en la secundaria, tienen que leer un texto de Shakespeare y la maestra les dice como ejercicio, leyendo Shakespeare, hay que ver las relaciones de poder, de machismo, de feminismo, cuáles son los transexuales que están encubiertos, porque Shakespeare, claro, no podía decir abiertamente que un personaje era trans, entonces descubrir cuál es el personaje trans. Eso es lo que están haciendo en la escuela, es una locura realmente, es una estupidez total. No tiene sentido ir a la escuela hoy en día. Sí, mira, esto sinceramente, Sí. hoy en día no tiene sentido ir a la escuela. Mejor dejen a los hijos en la casa, que aprendan, que estudien, que lean un montón, que vayan al campo, que aprendan a hacer cosas que valgan la pena y que se formen de esa manera. Hoy en día la escuela es un proceso de lavado de cerebro realmente. Pablo, muchísimas gracias por dar una hora de tu vida justamente acá a mí y a las 100 personas más o menos promedio que hubo, 115 ahora. Este vivo va a estar en el perfil obviamente de Instagram y también lo vamos a subir a La Resistencia, que es el proyecto radial audiovisual que tenemos junto a Horacio Justo y Nena Dross. Y posta, muchísimas gracias Pablo, porque la verdad, creo que tanto yo como las 100 personas sostengo, aprendimos de Estados Unidos, de Karama Harris, de la Plan Parenthood, de la vacuna, de Canadá, de todo. Sos un libro, sos más que un diccionario, si de lo que haga falta, literal.
Muchísimas gracias de corazón, Pablo. Bueno, un abrazo enorme. Chao, chao. Muchísimas gracias, Pablo. Nos vemos.